Buenos días, bienvenidos al podcast de M aquí. Hoy estamos transmitiendo desde la cabaña aquí en el Centro Cultural y Recreativo Samuel Joaquín Flores, en la hermosa provincia. Vénganse a tomarse un cafecito, se lo recomiendo. Es un café de olla muy rico. Y seguimos con las entrevistas a empresarios y emprendedores de la comunidad. Y nos acompaña, pues la verdad que un señorón, una persona que yo admiro mucho, que he aprendido mucho de él. Y la verdad que ya tenía muchas ganas de que nos acompañara en el podcast. Y hoy lo tenemos al señor Luis Reynoso. Él es, ¿qué le ponemos? Director. Dueño de Pizzas Amore, una de las pizzerías más antiguas de aquí de la comunidad. 32 años. Y con mucho prestigio. ¿Cómo está, señor Luis? Muy bien, Vani, muy bien. Muchas gracias, con el gusto de aceptar tu invitación. Aquí estamos con mucho gusto. Qué bueno, pues miren, fíjense, 32 años se dicen fáciles, pero la verdad es que si viviéramos en unos años pasados, en los 80s, dijeras tú, pues es normal, muchos negocios, sí, muchos negocios tenían ese tiempo y hasta más, pero hoy en la actualidad mantenerse es muy, muy, muy difícil. Pero bueno, de eso y muchas cosas iremos hablando durante la entrevista, pero quiero comenzar con su presentación. ¿Cuál sería su presentación formal? Mi nombre es Luis Roberto Reynoso Valdivia, soy tapatío, soy originario del barrio de San Andrés, precisamente de la calle de San Andrés. Ahí nací yo hace 72 años y fracción. Entonces, también mi familia, toda mi familia es aquí de Guadalajara. Vengo de una familia de comerciantes por parte de mi papá. Pues todo el mundo fue comerciante y yo también. Ya tengo varias empresas iniciadas, entre ellos la de Pizzas Amore. Yo a los 21 años creé mi primera empresa, que fue una papelería ahí en el barrio de San Andrés, precisamente. ¿Cuántos fueron de familia en su casa? 8. ¿Ocho? De los cuales falleció mi hermana mayor y yo quedé como mayor, pero fuimos 8 en la familia. ¿Y a qué se dedicaba su papá? Tenían una carnicería. Okay. Y toda la familia de mi papá fueron carniceros, con negocio de carnicería. Desde mi abuelo. Creo que también mi bisabuela, por eso no estoy seguro, pero desde mi abuelo vienen con ese negocio. ¿Y hasta qué grado estudió? Yo tengo la licenciatura de Contabilidad Pública. Entonces, soy egresado del 76, 71, 76, si mal no recuerdo, en la Universidad de Guadalajara. Okay. Con razón, ahora sí ya las sospechas que tenía con respecto a, pues digo que es muy formal en esa parte. Sí. Viene de ser contador, ¿no? Sí. Aunque te voy a decir una cosa, como hace falta tanta orientación vocacional cuando es uno estudiante, me incliné por contaduría, pero la verdad no me gustó. Ya cuando me titulé de contador y cuando empecé a trabajar como contador, no me gustó. Yo creo que yo debía haber estudiado economía. Entonces, porque eso hasta la fecha me sigue gustando. ¿Era de alguna manera su sueño en su momento cuando estaba joven? O sea, ¿qué era lo que su proyección a futuro, cuál era? La verdad, cuando es uno joven, está uno muy desorientado, la verdad. Pero a mí no me llamaba la atención el comercio en ese momento. Y fue por accidente prácticamente que entré al comercio, porque algunas personas comentan qué es lo que se necesita para hacer negocio, para hacer comercio. Y una de las características, si no es que la primera, es detectar en una comunidad lo que hace falta, solucionar problemas. Entonces, cuando yo inicié la papelería ahí en San Andrés no había ninguna papelería. Entonces ahí detecté esa situación con una tía, hermana de mi papá, que me impulsó. Yo no tenía la vocación de comercio, la verdad, ¿no? Pero ella me impulsó, puso la papelería y me fue muy bien. Pero de alguna manera ya tenía, el venir de una familia comerciante, pues ya tenía esa parte, claro, porque sí influye mucho.
Sí, digo, en el caso de mi mamá siempre fue comerciante, ella siempre trabajó en el tianguis. Sí. Y siempre era la cuestión de, vendan algo, esto, lo otro, no dependan de un sueldo. Y no sé, fíjese cómo es curiosa la cosa, porque nos enfadaba mucho esa parte, pero al final de cuentas terminamos haciéndolo. Yo decía, no, yo quiero trabajar para una empresa y ganar muy bien y terminar mi carrera y todo. Y terminamos haciendo comercio. Entonces, de alguna manera sí uno trae, el venir de una familia comerciante ya más o menos de alguna manera trae cierta historia. Entonces, digamos que su primer empleo fue la papelería. Sí. Okay, sí. Entonces aventó a lo grande. Sí. Me hacía falta mucha experiencia, pero me aventé y me fue muy bien. ¿Y cuántos años duró la papelería? Mira, lo que pasa que yo la abrí en 1973. Entonces, en 1978, 5 años después, hubo algunos familiares que ya estaban en los bancos. Entonces me empezaron a invitar, vente, y yo sentí que había estudiado la carrera como para estar en un negocio pequeño. Yo así lo pensé. Sí, al revés, ¿no? Es al revés. Entonces me metí a la banca, y como me fue tan bien en la banca, y en aquellos entonces la banca te daba un montón de prestaciones. Sí, un montón de prestaciones. Te prestaba con bajos intereses para ropa, para que amueblara la casa, para carro, para casa, etcétera, etcétera. Entonces, me fue tan bien ahí en el banco que mi esposa se quedó con la papelería, pero me fue también con el banco que se la pasamos a una cuñada. Error. Debí de haberme quedado, no porque se la pase a mi cuñada, no, sino error, debí de haber seguido con ese negocio. Entonces, al mismo tiempo que tenía claro, porque eso te da, ya cuando entré al banco, ahorita lo que tú comentabas de los empleos, yo pienso que es necesario trabajar algún tiempo como empleado, sí, para ver ciertas estructuras. La banca me enseñó mucho. Entonces te digo, le aposté al trabajo y pasé mi negocio. Entonces, en 1982, en agosto de 1982, que fue precisamente la estatización, que cambió todo el panorama de la banca, ahí te digo, añoré mucho la cuestión de regresar a ser comerciante, porque se burocratizó mucho la banca, etcétera, etcétera. Y en agosto, como el 20 de agosto me había nombrado director regional ya del banco, iba a manejar 5 plazas aquí en México, de un banco que ya no existe en aquel entonces. Se empezaron a fusionar los bancos y hasta ahorita. Entonces vino la estación, se paró toda la situación, ya no me gustó en el banco, renuncié y regresé a hacer negocios de nuevo. En la banca tuve la fortuna de hacer muchas relaciones, por razones obvias. Entonces, ya estando ahí en el banco, unas personas que tenían un negocio de compra-venta de computadoras, calculadoras en aquel entonces que se manejaban mucho, muebles de oficina, empezaba el boom de las máquinas electrónicas de escribir, que ya es cosa del pasado. Entonces ellos me invitaron a ser su director de la empresa, ahí como empleado todavía. Entonces teníamos negocios en Guadalajara, en León, en Aguascalientes, en Puerto Vallarta, en Tepic. Entonces, y muy bien. Ya después se separaron, eran 2 personas, se separaron ellos, y uno de ellos me invitó ya a mí como socio. Okay. Y seguimos dentro del negocio. La misma línea de oficina. La misma. Desafortunadamente nos agarró la devaluación del 94 con deudas en dólares, porque importábamos máquinas y calculadoras. Entonces nos agarró la devaluación y ahí quebramos.
La verdad, esto te hablo de, o sea, la devaluación fue en el 94. Entonces, ya después de eso nos separamos, estuvimos muy maltrechos financieramente, y ya después de eso yo abrí una mueblería en Querétaro. También en sociedad, porque yo no tenía, acabamos de quebrar con una empresa, no tenía el capital suficiente como para iniciar un negocio de esa característica. Me asocié con una persona que era fabricante de muebles. La verdad me fue muy bien, excepto que por la falta de capital pues no me daba la mercancía con la velocidad que yo requería. Entonces tuve que cerrar la mueblería de Querétaro, y ya en el 93 empecé junto con la mueblería, empecé con el negocio de la pizzería. Ok, ya llegamos a la pizzería. Sí. ¿Cómo se da lo de la pizzería? Ya es un negocio que... ¿Cómo llega a la mente? O sea, ¿lo pensó? ¿Alguien lo invitó? ¿Tenía ya alguna experiencia en cocina o algo así? Nada, ¿no? Cero. Pues imagínate, yo de una papelería a director de banco y luego director de unas empresas de cocina, nada. Yo no sabía ni hacer café. Lo que pasa, volvemos a lo mismo. Las relaciones que cultivé estando en el banco, en el camino me encontré a un amigo que hice en la banca, que se llamaba, porque ya murió, Francisco Puglisi. Él era hijo de italianos, aquí de Guadalajara, él nacido en Guadalajara. Y él me invitó para iniciar el negocio de la pizzería. A mí me gustó mucho el proyecto, porque en Italia, en la parte de Roma hacia el sur, es común las pizzerías que hacen la pizza cuadrada y te la venden por peso. Tú escoges la porción que tú pretendas, y del sabor que tú pretendas, te la pesan y te la cobran. Entonces él vino con esa idea, Paco, con esa idea de hacer en Guadalajara lo mismo, cosa que no dio resultado. Aquí lo que hicimos es exhibir las pizzas, las charolas, cortadas en porciones. Entonces ahí no pesadas, sino cada porción tenía su precio. Y me gustó mucho ese negocio. Me encantó desde que lo supe, por el concepto de la pizza cuadrada y el concepto de los pedacitos, de las porciones. Entonces me dijo, vete, ayúdame a hacer, el plan era hacer 10 pizzerías. Estamos hablando, digo, por ahí a finales del 92, de 1992, principios del 93. Entonces, ya andábamos mal con el negocio de las máquinas, y yo tenía mi negocio de la mueblería en Querétaro, pero el hecho de estar viajando, ir y viniendo y no tener la mercancía suficiente, no andaba desanimado ahí con eso. Viene el proyecto de la pizza, lo empezamos a desarrollar, abrimos 3 pizzerías, una en el centro, en la calle de Degollado, otra en Avenida México y Manuel M. Diegues, y la de Esteban Latorre. Paco cae enfermo, él era diabético, entonces empieza a complicarse el tema de salud, y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, te dejo la pizzería. Y así fue como llegué. Mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter a la cocina. Si tú no te metes, porque pues tú no tienes experiencia, a ver cómo le hacemos. Y así empezamos el negocio y tuve que meterme a la cocina, a hacer, y ya metiéndome a la cocina empecé a hacer algunos cambios de lo que originalmente empezamos, y así empezamos Pizza Mora en 1993. Entonces, Paco se enferma y cierran las 2 sucursales y nada más se quedan con la de Esteban Latorre. Sí, porque yo le dije, ¿sabes qué? A mí me gusta, porque ese local yo lo escogí, ya estando dentro de la empresa, escogí el de Degollado, que no nos fue bien en Degollado, porque tú sabes, ahí en el centro de la ciudad, ya en las tardes hay zonas que se queda muy solo. Sí. Entonces ese no tuvo éxito,
y entonces nos quedamos con la de Manuel M. Díez. Creo que él se la pasó a un compadre, no me acuerdo, pero yo le dije, déjame la de Esteban Latorre. A mí este local me gusta mucho, tengo muchas esperanzas, porque siempre me había gustado aquí la zona de Hermosa Provincia. ¿Cómo nace el nombre de Pizzas Amore? Eso lo ideó Paco. Paco Puglisi, de hecho lo registró el nombre, por ahí en el 90, 91, a principios de los 90. Entonces el nombre viene de él, es idea de él. Entonces, y así abrimos como Pizza Amore, y así lo dejamos hasta la fecha. Órale. Sí. Entonces ya en el 93 empiezan ya con el negocio. Y debo comentarte que en ese año, en el 93, que empezamos con la pizzería, en Guadalajara no era común la pizza cuadrada. Tengo entendido que nada más había 1 o 2 sucursales de pizzería Benedetti's, no sé si todavía existan las sucursales, que vendían la pizza cuadrada. Fuera de eso, nosotros nada más éramos nosotros. Y en la zona aquí donde estábamos fue una novedad y una desconfianza, porque había gente que decía, ¿cómo la pizza cuadrada? Aunque debo decirte que el origen de la pizza es cuadrada, no es redonda. El concepto de la pizza redonda llegó aquí a México por parte de Estados Unidos, pero los inmigrantes italianos que se fueron a Estados Unidos empezaron a hacer la pizza redonda, y así llegó a México. Pero la pizza original es cuadrada. Que el origen de la pizza era la pura pasta entomatada. Sí, con razón. El otro día vi un estaba viendo un TikTok y estaban haciendo salió una persona que está en el centro, supuestamente italiano, más bien es italiano. Sí. Y decía él, tengo mucha hambre, y se pasa a su cocina. Y entonces pone la masa, le pone la salsa, y nomás le pone bien poquitas cosas. ¿Sí? Y entonces me meto a los comentarios y empiezan todos así, no, si así van a estar de pichicatas, ¿para qué voy? Y no sé qué. Entonces ahorita que está comentando, pues es que realmente así es, ¿no? Es sabrosa, Vani. La pura pasta con el tomate es sabroso. De hecho se llama la focaccia. ¿Ves? Es la pura pasta con el tomate. Entonces ya después se le agregó el queso. Entonces, y queso de búfala. Porque el queso mozzarella, poca gente lo sabe. El queso mozzarella original tiene que ser de búfala, no de vaca. Venden aquí en todos lados un montón de queso mozzarella de vaca, pero es tipo mozzarella. El mozzarella tiene que ser de búfala. Ya lo hacen aquí en México, ¿eh? En Tabasco lo estuve yo trabajando. En Tabasco lo hacen. Y yo lo estuve trabajando un tiempo, pero la verdad no tuve éxito porque es caro. Y el sabor es fuerte. Entonces a la gente, aquí a nuestros coterráneos no le gustan los sabores fuertes, cuando menos en la pizza. O sea, ¿cuál fue el concepto ya que usted adoptó? ¿Cuál era la idea de decir, nosotros nos vamos a diferenciar por esto, vamos a hacerlo de esta manera? ¿Cuál era la idea? Primero, la pizza cuadrada. De hecho, el eslogan de ahí de la pizzería es el hogar de la pizza cuadrada. Ese es un concepto que me gustó y creo que es una de las características. La otra característica es, como te había comentado, como hacíamos porciones, vendíamos porciones, y había gente que me decía, dame una porción de mexicana, una porción de hawaiana, una porción de pepperoni, una porción de salchicha. Entonces, otra la característica de nosotros es que hacemos una pizza modular. De todo. Modular, tú me dices, ahí en la familia tengo a 3 que les gusta la hawaiana, a 2 que les gusta el pepperoni, y a mí me gusta la mexicana. Te la hacemos así, de esa manera. Más mexicana, menos hawaiana, menos pepperoni, es otra de las características. Luego, también otra de las características de la pizza Amore es que la pasta está perfectamente cocida, no sancochada, como mucha gente lo hace. Entonces, por el proceso que hacen la masa en crudo, le ponen la salsa, le ponen los ingredientes, y en la parte del centro es imposible que se cosa. Sí, porque ya viene la salsa. Básicamente, esa es
La característica, y también te voy a decir otra cosa, otra característica importantísima que poca gente lo sabe, que el queso que utilizo yo lo diseñé. A raíz de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces el queso que nosotros utilizamos no lo venden en ninguna parte. Es un queso que me hacen a mí exclusivamente de Lagos de Moreno. Oh, qué bueno. Todas las semanas me traen, ya tengo muchos años, prácticamente desde que empecé. Tengo 25 años con ellos y también prueba y error hasta que me dieron el queso como yo lo deseaba, que no se corriera. El queso debe tener las características de color, sabor, brillo, gratinado, apariencia. Entonces todas esas cosas son los que uno tiene que cuidar. Pero fíjese, por ejemplo, ahorita que lo escucho, como que es muy difícil es muy difícil encontrar a personas que tengan todo ese cuidado a la hora de hacer un negocio. Sí. Porque, por ejemplo, yo he visto que pues pone ahí, o sea, no tienen bien definido, a lo mejor muchas veces las medidas, o si tienen de esta harina, o si no hay de esa harina que agarra de la otra, y si no, pues es que no abrieron en donde nos dieron la salsa, pues tráete de la otra. Y eso realmente influye muchísimo en el negocio. Por supuesto. De tal manera que, por ejemplo, todos los que son McDonald's, todas las grandes cadenas, ellos lo manejan ya por porciones. Sí, claro. Inclusive muchas cosas que ellos que son exclusivas de ellos. Sí. Entonces, a veces el problema es que siempre se lo dejamos como, es que son para las empresas grandes. Es que son las empresas ya, digamos, transnacionales o empresas restaurantes que tienen muchos negocios, pero así se empieza y es cuando se le tiene el cuidado a cada cosa y que en su momento no cambie eso. Correcto, es la uniformidad y la uniformidad aplica para todas las actividades, para todas, que el cliente siempre reciba lo mismo, sí. Que no haya sorpresas. Entonces uno tiene que ser que todos los ingredientes que utilicen tengan ciertos estándares y además ciertos cuidados. Es muy importante porque es alimento. Entonces debes de tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, los ingredientes todos tienen que ser de marca. Que tenga yo a quien reclamarle en un momento determinado. Hablando de... ¿verdad? Sí, porque te venden jamones ahí que ve tú a saber... Sí. Que no son jamones, ¿verdad? El queso es lo mismo. Mi queso no tiene marca porque te digo, es un queso especial para mí. Y yo ya le dije al proveedor, ya no le pongas, no tiene caso que estés gastando tanto en etiquetas, ¿verdad? Ya sabemos lo que manejamos y sé la seriedad de mi proveedor. Entonces te digo, es muy importante la uniformidad, tanto para la venta como para el control. Hace un momento me decías tú, por ejemplo, de que si uno empieza familiar, que dejas a los hijos o algo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, buena parte de ese trabajo ya lo estamos haciendo desde ahorita, como estandarizando procesos. Sí. Para que sean más repetitivos. Sí, es que el problema, por ejemplo, nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que muchas veces cuando se hace un análisis de una empresa y un plan de negocios, y entonces nosotros les pedimos, pues tienes que pedirle todo. Sí. Y piensan que a la hora que te van a dar la receta, dicen, no te la voy a dar porque no, o no te la quieren dar por desconfianza, pero es cuando dices, es que, a ver, ¿qué es lo que pasa con los McDonald's? Que como que tienen bien definido el proceso. Sí. De tal manera que si yo falto, ya saben, ya es la otra persona lo que tiene que hacer. Sí, sí. Y el problema acá es que eso, la masa la hago yo y el patrón se mete ahí en un cuarto a hacer la masa. Cuando eso a la larga te va a ayudar muchísimo, digamos, para que todo salga bien y siempre sea la misma calidad. Has tocado un punto muy importante, porque si te has fijado, en varios negocios, el dueño es el negocio. Sí. Y eso no debe ser. Sí. Yo, gracias a Dios, ahorita le puedo decir que puedo faltar el día de mañana y el negocio va a ser el mismo. Entonces, mucha gente no repara en esa situación, sobre todo en negocios pequeños, en el que el dueño es el negocio y falta el negocio y ya el negocio se acabó.
Yo también lo hago en función en un futuro también a lo mejor franquiciar la marca. En este momento lo que yo pienso es no franquiciarlo con personas ajenas a mi familia. Es dentro de la familia. Estoy pensando que el día de mañana mis nietos tengan un negocio que puedan ellos iniciar con el mismo concepto. Entonces, también lo pienso en función a eso, funciona la estandarización. Aparte, te voy a decir una cosa. Yo te puedo a ti enseñar todo el proceso, todo, absolutamente. Y tú pones tu negocio y no necesariamente vas a tener éxito, porque se ocupan otras cosas aparte de la receta. Definitivamente. Y lo he visto en carne propia. Sí, es parte de todo, pero al final de cuentas, o sea, es un buen comienzo. O sea, sí, claro, es el buen comienzo. Por supuesto, ya tienes más de la mitad. Sí, porque ya dependen muchísimas cosas que iremos platicando. Pero, por ejemplo, ahorita, fíjese, ahorita me acordé de algo, ahorita que me lo está comentando, porque hay un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, sí, donde habla de hábitos que son atemporales. Sí. Entonces, yo cuando estaba pensando en la entrevista, empecé a pensar, dije, bueno, ¿cómo ha durado 32 años? O sea, ¿cómo ha permanecido 32 años? Entonces, ahorita me estoy dando cuenta que si desde un principio usted mantiene ese control en la calidad, y me imagino que para llegar a ese punto, pues tuvo que experimentar muchísimas sí, claro. cosas. De tal manera que usted dice ahorita, yo confío en mi proveedor. Sí. Yo ya sé que ese proveedor me va a dar la calidad y todo. Así es. Y se escucha fácil para la gente que nos está viendo. Pero llegar a ese punto cuesta. Ahora, te hago una acotación. Tengo 32 años y con competencia incluida, Sí. Yo no nada más soy yo. Y recientemente tengo una pizzería de una cadena grande que es Liris César. Pero te debo de presumir que el gerente de Liris César es cliente mío. El que tengo ahí junto, porque es de aquí, es vecino de la zona. Okay. Y era cliente desde antes. Pero él me sigue comprando Sí, es que al final de cuentas debemos de entender que son conceptos diferentes. Porque, por ejemplo, a veces no hay esa comparación. Sí. Porque se ofrecen servicios totalmente diferentes y productos totalmente diferentes. Y la competencia es buena, es indispensable. Sí. 2 casos te menciono. Una competencia de una pizzería que se puso en Plutarco Elías Calles, entre Esteban Latorre y Pablo Valdés. Una pizzería económica, barata. Entonces ellos llegaron con el concepto y sin servicio a domicilio. Y yo veía que la gente pasaba a comprar. Yo en ese momento tenía servicio a domicilio. Y digo, la gente viene cuando le interesa. Ya sea por el precio, ya sea por la calidad. Y dije, estoy fallando. Hice un análisis, desde luego, de mi clientela y vi que el 40% de mi clientela iba ahí a la pizzería. El 60% se le llevaba. Pero de ese 60% que yo le llevaba a sus domicilios, el 80% vive ahí alrededor. Entonces dije, quito el servicio a domicilio, que es muy caro, y más ahorita. Entonces, ¿y qué pasó? La gente va. Volvemos a lo que estábamos hablando en un principio. Cuando la gente que valora tu trabajo y valora el sabor de lo que tú estás haciendo, la gente va. Sí, claro. Y la gente te lo paga. Sí. Porque muchas veces, como usted decía, ¿no? Queremos competir con precio, pues siempre va a haber alguien. Por ejemplo, va a haber gente que tiene mucho billete y ese le va a meter todo. Sí. Y te pone todo automatizado, todo. Pues como digo, sí, llegan y bajan y avientan 20, 30 sucursales. Pero ellos están trabajando sobre el precio. Sí. Entonces, acá es la calidad. Pero también a mí lo que me sorprende mucho, que bueno, que ahí ya van incluidas muchas cosas que me gustaría que nos comentara, es que, ya tienes la calidad en el producto. Ya te enfocaste en que no cambie, que sea lo mismo. Pero ahorita acostumbrados a que la gente no valore esa parte. O sea, digamos de alguna manera, antes me acuerdo que, por ejemplo, uno mandaba los zapatos a
cuando tu zapato se desgastaba o algo, lo mandaba al zapatero. Sí. Había esa cultura como de restauración. Sí, sí, sí. Llámale para que nos arreglen el refrigerador o Sí, para que sí, sí. el carpintero. Sí. Y ahorita todo es desechable. Sí. Entonces, ¿cómo ha perdurado digamos, lo que quisiera llamar una pizzería o un negocio clásico Sí. entre todo el bullicio que hay? Sin servicio de domicilio y sin servicio de restaurante. Hago esa situación, que así es mi negocio. Sí, sí, también. Entonces, porque hay gente que dice, no, yo me la quiero comer ahí, pues sí, pero también tiene su costo. Tiene su costo el que tengas mesas y sillas. Y sí, lo que tú dices ahorita se llama obsolescencia programada. Sí. Que hacen las cosas para que dure cierto tiempo. tiempo. Lo que pasa, Vani, que en el caso de la pizzería, te comentaba hace un momento, las opciones que le doy al cliente. Primero, que el cliente debe estar completamente seguro y lo sabe, la calidad que le estamos ofreciendo. Y la situación, el plus, como te digo, de dividirle su pizza de sabores, cosa que no hace Little César. Uh-huh. Entonces, y Little César es precio fundamentalmente. Entonces, yo no me meto a ese mercado. Siempre desde el principio, a mí me han gustado los negocios de contado y no meterme al mercado de precios. Porque en el mercado de precios nadie gana. Llega un momento que nadie gana. Sí, todos pierden, porque al final de cuentas se va abaratando hasta que truenan el mercado. Es. Y nada más subsisten los más fuertes. Sí. Financieramente. Y en ese proceso, me imagino que, o sea, todo el camino que lleva recorrido y quisiera verlo quisiera ver el negocio o me imagino así, el negocio, la esquina, como una toma fija cuando ponen la cámara rápida, ¿no? Sí. de que la pizza se ha mantenido todo ese tiempo y negocios a los lados cierran y abren. Sí, claro. ¿no? Sí, y empieza a pasar y pasa el sol y la luna y todo. Negocios y vecinos. Negocios y vecinos. ¿Y cómo se ha mantenido? O sea, ahí hay también algo muy importante. O sea, todo lo que pasó por su cabeza en esos tiempos, porque se ha enfrentado muchas cosas. O sea, sí. de repente, por ejemplo, una de las más importantes, por ejemplo, fue Domino's, ¿no? Que su objetivo era en 20 minutos te lo entrego, ¿no? 30 minutos o es gratis, creo que era el concepto de ellos. Ese era su concepto de ellos. Y llegan rompiendo, vámonos. Sí. Entonces usted llega y se enfrenta a ese punto. Sí. ¿Qué pasa en la mente de usted? ¿Con quién lo analiza? ¿Con quién lo platica? Si usted mismo dice, no, nos mantenemos así, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Cuando llega, digamos, de alguna manera esa amenaza. Sí, claro. Bueno, rápidamente te comento cómo se desarrollaron los negocios de las pizzas. En Estados Unidos, la primera pizzería así en forma que empezó a tener esto fue Pizza Hut, porque hizo una pizzería con juegos para niños, muy amplia, muy bien decorada, etc. Luego surgió Domino's, ¿cuál fue su fuerte? El 30 minutos. Te entrego 30 minutos o gratis. Luego, en el mercado estadounidense, se dieron cuenta que el grueso de la pizzería, hasta la fecha, en Estados Unidos, el grueso de la pizza que se vende es la de pepperoni. Sí. Pepperoni. Entonces, Little César vio ese mercado y dijo, ¿sabes qué? Te hago de pepperoni y ya te la tengo lista, conservada, calientita, para que no esperes. Que aquí en México le han dado en la torre ese concepto, porque vas tú y ves a la gente haciendo fila. Entonces, y además no tienes opción de que te dé varios sabores. Pero así surgieron las grandes ideas en el negocio de la pizzería. Lo que me preguntabas, ¿qué fue lo que yo vi? Pues es observar. Como yo te decía hace un momento, la pizzería que se puso en Plutarco, observé que a la gente la atraía con el precio y la gente iba. Digo, bueno, yo voy a hacer que la gente vaya a mi negocio
sin el servicio a domicilio y sin precio escandaloso, porque la pizza mía no es barata, pero vale lo que cuesta. Lo que cuesta. Entonces, cuando Domino's Pizza empezó con el concepto de los 30 minutos o gratis, empecé a leer las noticias que había muchos problemas con accidentes en las motocicletas por el fin de los famosos 30 minutos. De lograr el objetivo. Y empezó el gobierno a ver ese detalle y presionar. Dije, no es por ahí. Ahí de los 30 minutos no es por ahí. Y además yo no me puedo meter en ese mercado. No tengo la capacidad, ni creo que uno debe de buscar su mercado. Y el mercado mío no le importa que llegue a los 40 minutos o algo así, le importa la calidad. Entonces ahí dije, no es por ahí. Cuando se puso Little Caesar, ya lo sabía cómo trabajaban. Entonces ya vi, es un concepto de rápido y solamente un sabor. Dije, no me va a pasar nada. Al principio cuando se puso sí hubo, por la curiosidad de los vecinos, que fueron y vi a los vecinos y mis clientes con su pizza de Little Caesar. Yo lo que pensé, van a regresar. Así pasó. Entonces, es cuestión de observar y sobre todo, Manny, algo importantísimo en los negocios, importantísimo, es hacer modelos matemáticos. Siempre estar haciendo modelos matemáticos para que sepas dónde estás parado y hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces, yo analizaba mi clientela, esto y lo otro, les preguntaba a mi clientela, ¿qué opina? Nada menos una persona de aquí, de esta comunidad, que trabaja en el tren ligero, me dijo, mire, fui y compré la pizza y se me hizo bien sabrosa, la de Little Caesar. Y dijo, no, pues a la siguiente semana voy a repetir. Y repitió, dice, la segunda vez ya no me gustó, ya no nos pudimos comer. Entonces, todas esas cosas son las que te dan la luz para... Sí, digamos que principalmente conocer tu cliente. Sí, importantísimo, Sí, porque muchas veces pues es un error muy común que uno no establezca contacto con el cliente. Sí. Muchas veces le entregas y vámonos. Por ejemplo, ellos que van a andar, y más porque el concepto es de que entre más gente despachen mejor. En el caso de la pizzería, una cosa importantísima que practicamos ahí es que, y les digo a mi gente eso mismo, que se aprendan el nombre de nuestros clientes. Ah, sí. Algo importantísimo que desde que entres, hola, don José, ¿cómo está? Hola, Vani, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo te ha ido? Etcétera. Ese detalle, olvídate, no te cuesta nada y te da mucho. Tú llegas a veces increíble, llegas a un negocio y te vuelves invisible. Nadie te ve, nadie te saluda, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí es regla indispensable. Estás ocupado, pero entra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahorita la atiendo, permítame, por favor. Y eso lo aprendí de una persona que salía en radio hace muchos años, se llamaba Omar Canales, que decía, la cortesía no cuesta nada y da mucho. Fíjese que ahorita me acordé de algo, por ejemplo, en ese aspecto. Para mí uno de los aspectos más importantes digamos, en la parte empresarial, y es una de las cosas que me he enfocado más en los últimos años, es la parte de la cultura empresarial. Y esa parte para mí es pues lo más importante del negocio. Y a veces cuando uno habla de esa parte, volvemos otra vez a lo mismo. La gente que comienza piensa que no, pues es que mi negocio va comenzando. Pues precisamente porque va comenzando. Es el momento ideal. Y yo me sorprendí de un negocio porque tienen bien definido su cultura y está pequeño. Lonches Luis. Sí, cómo no. El del 80. Son mis clientes. No, hombre, mis respetos, porque yo les hice unos trabajos a ellos y es increíble que sea es una lonchería, es un negocio, digamos, pequeño, está pequeñito, venden muchísimo, pero su cultura, cómo están todas, es una familia, entre unos es una familia, todos saben lo que tienen que hacer,
todas contestan al mismo tiempo. Si alguien les da una moneda o una propina, todos que Dios les dé más, algo así contestan, ¿no? Que Dios les dé más. Así es, que Y le luego eches a la alcancía. Le eches a la alcancía y todos gritan, que Dios les dé más. Conozco perfectamente la historia de Lonche Luis, porque Luis era, no sé si era de San Andrés, pero ahí empezó. Sí, en una tienda de abarrotes. En una tienda de abarrotes. A espaldas de Lonche Rubén. Exactamente. Entonces ellos, o sea, a mí me sorprendió, porque muchas veces uno ve la cultura empresarial, por ejemplo, Sí. en como Walmart, en AutoZone, son empresas que tienen muy definida su cultura. Sí. Y cuando ves a un negocio pequeño, a comparación de ellos, que tienen bien definido, dices, wow, con razón vende lo que vende y con razón Así son es. lo que son. Así es. ¿Cuál sería la cultura para usted dentro de Pizzas Amore? Fundamentalmente lo que yo te digo, hacer los procesos lo más simples posible para que sean estandarizables. Ya ahorita, en el caso de mi hijo, en el caso de mi esposa, mi hija también, mi hija ya tiene su propio negocio ahí en Tonalá, de Pizza Amore. Ya ellos saben cómo va todo, tan es así que un día a la semana les doy ese día a ellos. Y ellos se encargan de todo. Pero ya está todo muy digerido, muy estandarizado. No es, como te dijera, no es muy complicado. ¿Ves? Yo lo que siento que quizás, y subrayo esto, que sea más complicado, es mantener la salud financiera. Okay. El manejo del dinero. Es lo más difícil en un negocio. Sí. Y hasta para personal, ¿eh? El manejo del dinero es... Sí, porque pensamos la mayoría de emprendedores que todo el dinero de ahí es mío. Uh-huh. Cuando principalmente uno debe de tener un sueldo de ahí y empezar a manejar los números, porque sí es cierto, eso es lo que más se nos complica a todos. Y sabes, en la empresa mexicana en general, no sé si en las grandes empresas, pero la empresa mexicana en general, de mediana para abajo, son muy malos para mantenimiento. Y no damos el presupuesto, no separamos nosotros en lo personal también somos muy malos, los mexicanos me refiero, muy malos para el mantenimiento. Todo requiere un mantenimiento. Entonces, si tú tienes un dinero en la bolsa que vendiste X cantidad ese día, no todo es tuyo. Sí. Parte es para sueldos, parte es para eso, pero parte también importantísima es el mantenimiento. ¿Tiene que ver mucho la personalidad de usted en el negocio? Sí, claro. Y de decir, de la seriedad y la forma en la que usted ve las cosas. Sí, sí. Entonces, me imagino que en el proceso hubo quien quisiera influir ahí en su pensamiento, ¿no? Sí. Para cambiar o decir, modifica, actualízate. Sí, por ejemplo, o algo. te comento, cuando yo quité el servicio de domicilio, dentro de mi misma familia, dijeron que estaba tomando una decisión equivocada y les dio miedo. Entonces, pero te digo, yo ya lo había analizado con números. En los negocios, los números son los que te indican el camino. Sí. Entonces, nomás que hay que hacerlos. Por eso te decía que siempre hay que estar haciendo modelos financieros, modelos matemáticos. Y te va indicando el camino, por dónde irte. Es una herramienta importantísima y no es más que matemáticas simples, no es muy complicado eso. Michael Phelps, sí es Phelps. Sí, el nadador. El nadador. Sí. Y hay una foto donde él va nadando y se ve pues, o sea, él en un carril y el segundo lugar va acá. Entonces, él va en lo suyo. Y la foto se ve que él va viendo hacia enfrente. Y el segundo lugar lo va viendo a él. Entonces dicen ellos, o sea, enfócate en ti. Enfócate en ti, no en tu competencia. Así o sea, es. aunque es parte de, pero enfócate en lo tuyo, en tus procesos, en tu atención al cliente, en tu cultura. En el béisbol ves mucho eso. Cuando el beisbolista está en primera base y se quiere robar la segunda,
se va corriendo y va viendo al catcher. ¿Qué tienes que ver al catcher? Tú enfócate ¿a dónde vas? Allá enfócate. En eso pierdes fracciones de segundo y no llegas. Y mucha gente está más preocupada por la competencia. Así es. Que de alguna manera la competencia lo obliga a tomar decisiones incorrectas, que es lo que usted decía. Insisto, es indispensable la competencia. Entonces, dice usted, pero ya pusieron tantas, ya se me pusieron aquí la bota, ya se me pusieron esto, y a veces toma la decisión cuando no se conoce uno mismo el producto y conoce uno mismo su clientela y se conoce uno el potencial de tu negocio. O sea, ahorita lo entiendo porque dice uno, pues sí es cierto, o sea, si yo sé lo que vendo y yo sé lo que tengo y conozco a mi gente, pues esto no me va a perjudicar. Fíjese que de alguna manera lo he visto que, por ejemplo, han sido cambios, pero realmente han sido muy pocos. O sea, realmente desde que comenzó a la actualidad han sido muy pocos cambios los que he hecho. Sí. Básicamente los cambios importantes es el hecho de quitar el servicio a domicilio y quitar el restaurante. Y otro también, el de ya no vender los trozos ahí. Hablas tú de las rebanadas. ¿De las rebanadas? Sí. De vender las rebanadas. Sí. Y llega un día yo y le digo a Elías, oye, quería una rebanada. No, ya no la vendemos. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, no, es que ¿sabes qué onda? No sabe igual. No sabe igual. Porque yo había probado las rebanadas. Había probado las rebanadas y me gustaban. Y pasaba a veces en el carro y compraba 2 rebanadas y vámonos. Sí. Pero cuando él me dijo eso y me dijo, espérate. No, la diferencia es abismal. Así es. Sabe riquísima, caliente. Así es. La pizza con el tiempo se va degradando. Ese fue un detalle. Otro detalle, la rebanada te funciona en zonas de alto flujo. Tráfico, y alto flujo peatonal. De carros no. Entonces, por la premura del tiempo y lo que tú quieres y gustes. Pero otro inconveniente que yo vi, que al rato me llenaba de gente que estaba esperando rebanadas y se llenaba la pizzería. Las charolas salían 8 rebanadas. Entonces, el fin de semana, a ciertas horas, yo vendía en cuestión de media hora 3 charolas, 3 por 8, 24 rebanadas. Pero esa gente, fíjate el tiempo que te quita. No todos llevaban una, a veces 2, a veces 3, pero estamos hablando de 8 o 10 gentes que tienes que atender. Y como tienes que atender y llegaron primero, llegaba un cliente que quería 3 familiares y tenía que esperar un poco más de tiempo. Entonces ese punto lo empezamos a ver. Y aparte lo que yo te digo, la gente que de precio es muy exigente. Quiere lo máximo por lo menos. Sí, por lo menos. El servicio de restaurante ahí pasaba un fenómeno muy especial. Volvemos a lo mismo. Por el precio, la gente lleva su refresco. Y lleva su basura. Porque llevaba vasos y llevaba refresco para no comprar refresco. Y por más que le pongas el letrero ahí de que no se prohíbe ingresar con bebidas y alimentos, pues no te va a estar peleando cada rato con el cliente, ¿no? Entonces, llegaban niños. Y tú sabes, un niño llega y se come lo que tiene que comer y enseguida busca qué más hacer. Y era una rebatinga ahí en el local, para arriba, para abajo. La tirada de refrescos era obligada. Lo de todos los días, ¿eh? Entonces, recoger toda la basura, limpiar la zona, y era una familiar la que te compraban. Una familiar y llegaban 5 personas, 4 personas, en fin, y te genera un montón de basura. Y ese montón de basura ya empiezas a tener problema con la recolección. Tienes tú que contratar el servicio de recolección de basura, porque el carretón dice, no, pues no, me va a llenar el camión con esta basura, con los desechables. Entonces, tú sabes que hace mucho volumen. Entonces, principalmente vi eso. Vendí una familiar que lo vendo con una persona que llega, paga y se va, y tengo que estarlos atendiendo. Y luego también tiene me está robando espacio.
porque el negocio... Sí, porque no está grande tampoco el espacio. Y el negocio iba creciendo y ya llegó el momento que ocupaba una cámara de refrigeración y ocupa espacio. Entonces yo digo, rentar un local para estar dando servicio aquí a los clientes, que entre paréntesis era nada más el fin de semana, hago mis números, digo, no es negocio. Ahora, el servicio a domicilio, yo como consumidor, tú como consumidor, entonces tú, no, pues que me lo traigan y pues no salgo y todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? En la realidad, tú pides el servicio a domicilio el fin de semana. Y más ahorita en tiempo de lluvias, pues te puede llegar en 2 horas. ¿Cómo llegó tu alimento? Y luego aparte, yo como entré un tiempo a las plataformas, que me salí también porque eso no es negocio, trabajaba con Didi, con Uber, con Sin Delantal, en fin, con todas las plataformas. Se llevan el 30% ellos, sin meter las manos. El negocio es de ellos. Entonces, y luego empecé a ver el tipo de repartidor que tenían. Y velos ahorita, ve las motos, ve las mochilas. Sí. Es alimento, no son una refacción. No están llevando un pistón para un carro. Son alimentos. Sí. Y la gente, yo por ejemplo, yo como consumidor dije, no, a mí no me gusta eso. A mí me gusta me gusta cierto alimento, yo llego, lo compro y me lo llevo. Y fíjese que y ha cambiado, ya está cambiando ese concepto. Ya mucha gente no nos gusta ese punto. No. Porque si pides un refrigerador está bien, pues sí, ahí llegará, por ejemplo, como Mercado Libre, Amazon, que por ejemplo son cosas que no es comida, como usted dice. Pero en la comida sí está cambiando mucho. Sí. Y yo he visto que muchas empresas ya están regresando a la parte de que, ok, llámame y te lo tengo listo, ya nomás pasas y lo recoges. O sea, está más ese concepto. Porque sí es cierto, ¿no? De repente, bueno, todos los videos que se han visto de gente que sabe qué tanto hace con tu paquete. Los escupían, o que, por ejemplo, a veces llegaban todos revueltos. Se les caían. Las pizzas chocaban. Entonces... Pues ya más o menos vimos la trayectoria y entendemos, ya entendí yo, ¿por qué ha trascendido tanto? Sí. ¿Por qué ha llegado, porque ha atravesado de todo? Entonces llega un punto en el que usted dice, ya lo tiene ya bien definido de Totalmente, hecho. Okay. sí. ¿Cuál es el siguiente paso ahorita? El siguiente paso, como te comentaba hace un rato, yo creo que franquiciar, okay. ¿Ves? Pero empezaría con la familia. Y ya después vería yo abrirla a la población en general. Te voy a decir por qué. Aquí en México desafortunadamente no tenemos la formación empresarial. Y si yo te vendo una franquicia, le vendo una franquicia a una persona, piensa que tienes el 100% de probabilidades de éxito y no es así. Tienes un gran porcentaje. Sí. Entonces... Y de pronto la gente piensa que todos los problemas se los vas a resolver tú. Ese es el punto en lo que me he detenido para abrir realmente las franquicias, pero yo creo que es el siguiente paso. Me gustaría terminar con que sepamos la importancia del comercio, que sepamos la importancia de los clientes. Pero sobre todo, el consejo principal que yo le daría a las personas antes de iniciar algún proyecto es que hagamos una muy buena estructura financiera antes de empezar, porque si no, te vas a quedar en la orilla. Pues hemos llegado al final de la entrevista, les agradezco mucho su atención, la verdad que fue un placer estar con usted. Ya tenía rato que quería entrevistarlo porque la verdad es una de las personas que más admiro. De alguna manera ha sido hasta cierto punto mentor en algunas pláticas que hemos tenido y me ha dado ciertas ideas, ciertos consejos para mi negocio. Le agradezco mucho. Por favor compartan, denle like, por eso esto nos va a ayudar a llegar a más gente. Es gente que tenga negocios, que esta plática les pueda ayudar. Por favor compártanla. Les agradecemos mucho. Soy Iván y Daniel. Nos vemos hasta la próxima.